Muy buenos días a todos. Queremos iniciar esta conferencia, en primer lugar agradeciendo nos puedan visualizar desde el lugar donde se encuentren. Desde aquí, pues una dedicatoria especial a todos quienes, pese a la situación económica, social que al día de hoy se vive, continúan pues echándole ganas desde casa, continúan trabajando, continúan llevando una vida lo más normal que se puede. Precisamente respecto de esto hablaremos el día de hoy, en cómo, si no una normalidad como la conocíamos hasta antes de esta situación, cómo a partir de este momento las empresas deben de llevar a cabo las operaciones que realicen, cómo deben estructurar sus planes de operación. Queremos agradecer la distinción que nos hace Magic en coordinación con Legal Cloud MRCI para que esta charla pueda llevarse a cabo. Nos sentimos muy honrados también con nuestra firma MRCI, con nuestro director general, el doctor José Antonio Pérez Ramos, por darnos ese honor de poder acercarnos en esta ocasión con ustedes y platicar sobre temas que les aseguro van a ser a partir de esta fecha y en lo adelante cuestiones recurrentes, cuestiones que van a requerir tanto para los empresarios como para sus consejeros empresariales, pues van a requerir bastante juicio profesional y certeza a efecto de que se le dé esa seguridad jurídica que el cliente requiere, seguridad financiera, pero también se le prevenga respecto de pues todo efecto económico que, como en esta ocasión vimos, el 99% de empresarios no previeron y al día de hoy existen serios problemas por esta situación. ¿Qué opinas al respecto? Me acompaña, ustedes ya lo conocen, es el licenciado Eduardo Ortiz Carlos, contador público, ya en próximas fechas también afortunadamente licenciado en Derecho, entonces es para mí un honor compartir escenario contigo, hermano, lo sabes, y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Oh, como siempre, hermanito, siempre es un gusto poder estar en estas plataformas, siempre atendiendo a la invitación que nos hace en este caso Magic, Legal Cloud, y obviamente pues la oportunidad que siempre nos ha brindado nuestro director general, el doctor José Antonio, y pues obviamente pues nuestra firma, ¿no? Nuestra casa que es MRCI. Afortunadamente, ¿no? Nos toca a nosotros concluir esta semana de las charlas que han venido respecto de la nueva funcionalidad o la nueva normalidad, ¿no? Ya tuvimos el día lunes, ¿no? A nuestras compañeras, las maestras Cristian y Alisa, ¿no? Que charlaron con ustedes acerca de las implicaciones en materia de la ley laboral, ley de seguro social, ¿no? Todas estas cuestiones que ha traído como consecuencia pues esta pandemia que hemos vivido. Y el miércoles pues estuvo ya en la parte ya litigiosa el licenciado Arturo y el maestro Juan José, igual amigos muy queridos por parte de nosotros, y pues a nosotros ya nos toca la parte de cómo podemos optimizar recursos, ¿no? Que es prácticamente lo que nosotros siempre nos hemos especializado, y como le hemos dicho a la gran mayoría de nuestros clientes, ¿no? Creo que actualmente lo que el empresario necesita no es propiamente un fiscalista, ¿no? No un fiscalista que venga y que te hable de ley de impuestos sobre la renta, de ley de IVA, ley del IEPS, Código Fiscal de la Federación, sino un asesor empresarial, ¿no? Es alguien a quien tú puedas ir y consultarle diversas materias. Oye, fíjate que pues tengo una duda respecto de un contrato. Bueno, pues tenemos el derecho civil, mercantil, laboral, seguridad social, obviamente el fiscal, constitucional, pero realmente eso es lo que el empresario hoy por hoy necesita, ¿no? Ya creo que la figura del fiscalista queda rebasadísima, ¿no? Claro. Ya incluso muchos ya no quieren ser asesores fiscales, ¿no? A raíz de esa reforma de este año del Código Fiscal de la Federación y la cuestión de los esquemas reportables. Sin embargo, pues abre otras oportunidades de campo para nosotros, ¿no? Y como aquí en la firma siempre nos hemos dedicado al estudio constante, no solamente de la materia tributaria, sino de las demás áreas ya del derecho, que es bastante amplio, y obviamente, como también lo hemos comentado, siempre partiendo de la información financiera, el contador público siempre ha sido y seguirá siendo el principal o el protagonista, ¿no? Siempre, ya sea de cualquier implicación financiera,
en el aspecto legal también va a ser siempre el protagonista. Siempre Muy importante partimos de lo la que contabilidad, comentas, ¿no? hermano, precisas, ¿no? Al día de hoy una persona que se haga llamar simplemente asesor fiscal o una persona que en términos del código fiscal proponga llevar a cabo tal esquema, simple y sencillamente al día de hoy se ve rebasado. Quizás sea una persona que conozca del fundamento del tratamiento, quizás sea una persona que pueda operar determinada operación o, valga la redundancia, pueda llevar a cabo los trámites y procedimientos, formalidades para una determinada operación. Sin embargo, al día de hoy, el cliente, el empresario, no requiere esas cualidades por encima de lo que realmente él necesita. Y él necesita que la persona que lo asista, que le apoye en el negocio, en temas tan especializados como lo financiero y lo fiscal, sea consciente de que todo efecto, sobre todo económico, tiene una repercusión financiera, pero también una repercusión jurídica. ¿Qué pasaría el día de hoy si yo tenía pues asegurada cierta producción que ya tengo, pues yo la tengo pues en almacén, porque finalmente mis clientes, por la situación que ustedes quieran, se han vuelto insolventes para comprarme incluso lo que ya habíamos contratado? A lo mejor habíamos pactado una fecha para un mes, llevamos más de 2 meses, 3 meses de pandemia y estos clientes pues me dicen, ¿sabes qué? Pues con la pena, pero ya no te puedo comprar. En ese momento, el consejero del empresario debe de tener en cuenta no solamente que eso actualiza algún supuesto en la ley fiscal, sino qué efectos va a tener eso en su liquidez, solvencia, si va a poder reconocer ese crédito a su favor como incobrable, qué requisitos son los que deben de cumplirse para poder aplicar la deducción por crédito incobrable, y que no es nada más la aplicación de la ley fiscal y el registro contable, sino vayámonos por ejemplo, a la regulación propia del pagaré, que no es fiscal, que no es contable, que ya va a atender a otro tipo de legislaciones, y es ahí donde vamos a ver la pequeña gran diferencia entre quienes únicamente a lo mejor sepan manejar la ley, y eso estoy hablando en términos bastante positivos. Desafortunadamente también hay muchas personas que pues desinforman a los contribuyentes, pero ok, supongamos que se trata de una persona que tiene conocimiento de la ley. Al día de hoy ya no es suficiente conocer la ley, saberse 2, 3 normas de información financiera, leer los criterios que emite la Suprema Corte, el Tribunal, etcétera. No es necesario. Al día de hoy no basta eso, sino que, como lo hemos visto afortunadamente en la firma y ustedes han podido constatar de todos nuestros compañeros que fecha a fecha vienen y platican con ustedes, existe un entendimiento de ese lenguaje y necesidad del empresario. Entonces, partiendo de esa base, la plática que en este momento sostendremos será una charla en términos, queremos, no muy técnicos, sí precisos, pero que precisamente les permita a ustedes identificar soluciones a problemas muy particulares que tengan quizás cada uno de ustedes, pero que pueden tomar el comentario que sus servidores en este momento pues de todo corazón les compartimos. Y ya saben, en cualquier momento que exista alguna duda, algún comentario, siéntanse en total confianza. Esto se trata de sentirse ustedes como si estuvieran aquí en la mesa con sus servidores, y finalmente construir un conocimiento mucho mejor al que yo tengo personalmente, al que Eduardo tenga personalmente, ¿no? Buscar esa manera, como si entre nosotros, contribuyentes y consejeros, podamos encontrar la solución. Desafortunadamente, pues hemos visto que pues el gobierno, poco o nada, logra solucionar este tipo de contingencias. Entonces, pues si algo queremos que se haga bien, pues hay que hacerlo nosotros mismos, como se dice, ¿no? Claro, y también no perder de vista que nosotros, o lo que les venimos a compartir, parte propiamente, ¿no?, de lo que es la normatividad contable, en este caso las normas de información financiera, que pues, estamos de acuerdo que no son una ley, pero pues vienen a profesionalizar y hacer homogénea la labor del contador público. Y por otro lado, pues todo lo que el marco jurídico mexicano nos permite. Obviamente nosotros partimos desde el principio de que nosotros como gobernados podemos llevar a cabo todas las actividades, aquellas que no sean contrarias a la norma, ¿no? Todo lo que la ley no nos prohíbe está permitido. Entonces,
realmente esto es, si bien es cierto, el estudio del derecho es bastante agotador y al final de cuentas yo considero que nunca vamos a poder, o no conozco a alguien que domine plenamente el derecho, ¿no? Por eso es que te especializas en ciertas materias. Sin embargo, pues sí puedes conocer de varias materias, aun y cuando no seas el mejor en ella, ¿no? Así es. Si eso no te impide que puedas tomar de diversas materias para poder atender a un caso muy particular, ¿no? Entonces, partiendo de eso y tomando en consideración que, como les decía, siempre el contador público es el protagonista de esto, nosotros vamos a iniciar, ¿no?, con lo que son las reservas de capital. Claro. Antes de los valiosos comentarios que Eduardo nos va a precisar, me gustaría se pudiera proyectar el material. En este material ustedes pueden ver una parte introductoria, la necesidad del empresario. ¿Por qué? Bueno, pues el empresario, en este caso y en todos los casos, hay una frase de la que queremos partir, una frase que John Paul Cotter dijo en una conferencia que dio en alguna universidad. Dice este pensador: no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y directivos del siglo XIX. De esta premisa, queridos amigos, vamos a partir a efecto de que podamos caer en cuenta que es necesario llevar un cambio en el modo de operar las organizaciones, no solamente en lo contable, en lo fiscal, sino también en lo administrativo. Existe demasiada operatividad o procesos que bien pueden optimizarse, que desafortunadamente muchos empresarios no llevan a cabo estos procesos de reingeniería empresarial, que con motivo de la pandemia, uno de los principales e inmediatos efectos fue que el nivel de operaciones decrecieron. Obviamente, hubieron organizaciones que comenzaron a permitir a trabajadores que llevaran sus actividades desde sus domicilios, el home office. Sin embargo, existen trabajos que por la especialización requieren pues, de que toda la línea de producción se encuentre interconectada en el momento del uso de ciertas maquinarias, o por especialidad del negocio también, de la toma de decisiones en conjunto, que es en concreto el sector en el que ustedes y nosotros estamos. Para que se tome una decisión en el negocio no únicamente debe estar el contador y el dueño, en muchos de los casos está el abogado, estará en otras situaciones también quien lleva a cabo la coordinación de la operación. Entonces, el primer y principal efecto negativo fue el decremento de operaciones. El decremento de operaciones va a traer consigo una implicación contable directa. El CIF, el Centro de Investigación y Desarrollo del CINIF, el CINIF es el organismo encargado propiamente de las normas de información financiera, desarrollarlas, auscultarlas, actualizarlas. El CIF emitió un reporte técnico, el reporte 48, en el cual hace referencia a estos principales efectos contables derivados de la pandemia y precisa: el principal e inmediato efecto económico negativo es este decremento en operaciones. ¿Eso en qué se traduce? No nada más en tener que sostener el mismo costo pero con menor gasto, no nada más eso. Ustedes saben que las normas de información financiera son pronunciamientos generales que van a permitir el reconocimiento contable de los efectos económicos de las operaciones. Ustedes saben eso, pero también saben que las NIF tienen un marco conceptual y que ese marco conceptual tiene una piedra angular denominada postulados básicos. Y ustedes saben que esos postulados básicos rigen la vida financiera de toda entidad económica. Un postulado básico muy importante en este tema en concreto es el de negocio en marcha. Este postulado básico que está en la norma de información financiera A2 nos establece que la entidad económica existe y presume su existencia permanente en un límite de tiempo, por así, valga la redundancia nuevamente, ilimitada, ¿no? Que atendiendo a este postulado básico, si no llegara a actualizarse este concepto de existencia permanente y por lo tanto no podemos considerar que exista negocio en marcha, la entidad económica inmediatamente, hagan de cuenta, sus estados financieros de cualquier empresa en negocio en marcha
reflejan una evaluación y presentación y revelación a diversos tipos de costos, a costo de adquisición, a valor razonable, a valor presente, a valor de mercado. Pero cuando estamos en condiciones en las que la organización ya no se presume en negocio en marcha, inmediatamente, dice la norma de información financiera A2, los valores, el reconocimiento deberá tomarse como base, serán los valores de disposición o de liquidación. Y por lo tanto eso le va a venir a dar en todo el queso a la información financiera que se presente. Tu negocio puede asegurar una existencia de por lo menos 12 meses como establecen las normas de información financiera. No tienes existencia permanente, no es negocio en marcha y por lo tanto, ¿sabes qué? El valor que tus activos tienen reconocidos como que ya no es un valor confiable, como que tienes que llevar a cabo ajustes, como que tus estados financieros deben de presentar y revelar estas partidas de incobrabilidad, de insolvencia, etcétera, que van a repercutir finalmente en el valor del activo neto. Y ese activo neto conceptualizado por la norma de información financiera como capital contable. Y aquí donde tenemos el principal problema de la organización, también vamos a tener las principales soluciones de las entidades económicas. Sobre este tema precisamente Eduardo nos va a comentar, porque en el capital contable es en donde existen infinidad de alternativas que bien pueden aprovecharse sin necesidad de tener que andar simulándole algo, que tener que hacer como que parezca esto. No, la entidad económica cuenta con la posibilidad inmediata de poder implementar lo que sus servidores y Eduardo en este momento les va a comentar. Claro, ¿no? Es una excelente introducción, ¿no? Ese manejo de las normas de información financiera, ¿no? La verdad que qué gusto compartir contigo, hermano. Muchísimas gracias. Pues sí, como lo dice José Luis, el capital contable pareciera que pues no refleja más allá, ¿no? Que las utilidades o pérdidas del ejercicio, tratándose del capital ganado y del capital contribuido, que son las aportaciones, prima en emisión de acciones y párale de contar, ¿no? Dentro del capital contable y conforme a la división doctrinal y que también establece la norma de información financiera C11, propiamente llamada capital contable, el contribuido y el ganado. Dentro del ganado existe una partida que para los momentos que estamos viviendo va a tomar el protagonismo, va a alzar la mano y va a decir, oye, pues te estás olvidando de mí. Y esas son las reservas de capital. Las reservas de capital no son otra cosa, si nos vamos a un grado todavía superior, si estuviéramos hablando en términos contables, vamos a hablar de la cuenta control y las cuentas registro, ¿no? Si nos vamos a la cuenta control, vamos a tener que, estamos hablando de movimientos de los propietarios. Los movimientos de propietarios los pueden ubicar ya sea en la norma de información financiera, en la A5, que es el marco conceptual, y en la B4, que son variaciones en el capital contable, ¿no? Todo de normas de información financiera. Las reservas de capital tienen diversos orígenes. Estas reservas de capital, ejemplo, pueden ser las legales, ¿no? Y de cajón se te viene el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde vamos a crear un fondo de reserva. Esa es una reserva de capital que vas a tomar de las utilidades un 5%, hasta llegar al 20%, etc. Sin embargo, existen otro tipo de reservas. Por ejemplo, existen las voluntarias, ¿no? Que en el Consejo de Administración o en Asamblea de Accionistas, los dueños de la entidad económica deciden crear una reserva, eso sí, con un fin específico, claro, pero ya sea por, en este caso, el caso de la pandemia, ¿no? Ahorita lo tocamos más adelante. Primero vamos a ir identificando los tipos de reservas. Están las voluntarias. Existen otro tipo de reservas que son las estatutarias, propiamente dentro del acta constitutiva, ya sea de la sociedad civil o sociedad mercantil, se puede establecer la creación de reservas también con un fin particular, pero sustentado dentro de los estatutos de la sociedad. Y también tenemos otro tipo de reservas, en este caso son los contractuales, algunas reservas que tenemos que hacer por virtud de un contrato con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Entonces, podemos identificar diversas reservas que van a estar propiamente reflejadas dentro del capital contable. Eso sí, en atención a lo que es la estructura propiamente del estado de situación financiera, pues lo tendríamos que reflejar dentro del capital
ganado, ¿no? No así del capital contribuido. El capital contribuido está hasta es un tanto limitado para hacer ciertos movimientos, ¿no? Nada más es dentro del capital contribuido, pues propiamente todo lo que tengas ahí generalmente lo tendrías que capitalizar y formaría parte del capital social. Salvo el caso de las primas en emisión de acciones, que esas pueden quedarse ahí el tiempo que sea determinado y nunca capitalizarse, ¿no? Ahora, pero el capital ganado pues tiene diversas bondades, ¿no? Incluso pues es en esta parte en donde podemos generar la creación de una reserva. Ahora, vámonos al caso que estamos viviendo, el caso en concreto. En el caso en concreto, pues nosotros veíamos que las noticias ahí por diciembre, ¿no? Ya decían de todo lo que estaba pasando en China, pero ya lo veíamos muy lejos, ¿no? Es como yo platicaba con un vecino hace poco y me decía, es que hasta que no lo ves, que no tienes un nombre conocido o que tu vecino ya tiene el virus, pues tú todavía no crees, ¿no? Algunos sí yo también me declaro un poquito escéptico respecto de la situación, pero ya que te empieza a alcanzar, ¿no? Que oye, pues ya fíjate que tengo un amigo que tiene el virus y pues se le está viendo difíciles, ¿no? Y la situación que ha venido de que pues el aislamiento, que los negocios cierran, que no puede salir, toda esta situación, ¿no? Entonces, es en donde nosotros podremos aprovechar y para efectos de conservar el negocio en marcha, y que incluso pues el negocio en marcha al final de cuentas pues no es ley, ¿no? La cuestión de las normas de información financiera, pero vámonos en un plano legal, vámonos a lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, claro, o el Código Civil Federal y de los correlativos en todas las entidades federativas en lo que respecta a sociedades civiles nada más. Dice, si ya no puedes cumplir el objeto de tu sociedad, pues ¿cuál es la final? Ya no hay, ¿no? Disolución, claro que sí. Pues te vas a ir a la disolución y obviamente a la liquidación, ¿no? O sea, y eso no me lo estoy inventando yo, ni José Luis, y las normas de información financiera ya te dijeron, oye, pues no hay negocio en marcha, pues todavía dices, pero pues son normas de información financiera, no importa. Pero la misma Ley General de Sociedades Mercantiles te indica que es una causa de disolución y posteriormente, pues una liquidación, ¿no? Así es. Son cuestiones que deben tenerse muy, muy presentes porque en el momento en que la empresa identifica pues ese detrimento económico que viene para sí y en consecuencia que se va a encontrar en imposibilidad de cumplir con obligaciones con clientes, con trabajadores, etcétera, lo que le va a pegar también legalmente, debe de establecer planes y estrategias muy concretas a seguir. Eduardo hacía referencia al término reserva y que la reserva se crea no como un gasto, sino como una partida de capital ganado dentro del capital contable que tiene por finalidad satisfacer un propósito muy particular. Incluso si esta finalidad llegara a no suscitarse, pues la reserva puede cancelarse y disponerse de ese valor a como la sociedad así lo necesita. Así es. De hecho, en este punto me gustaría partir propiamente de lo que pueden observar en el material, en la diapositiva 6, en la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. También un poquito de crítica a esta definición propiamente, pero ahorita lo comentamos, ¿no? Entonces, los propietarios suelen hacer los siguientes movimientos, ¿no? Estamos en la parte referente a los movimientos de propietarios. Esto lo van a ver ustedes también o aparejado con la B4, norma de información B4, y en la C11 del capital contable. En el inciso F, capitalizaciones de reservas creadas, ¿no? Dice que son asignaciones al capital contribuido provenientes de reservas creadas con anterioridad y con un fin específico inicial que a la fecha ha expirado. Este tipo de movimientos son traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido. Bien sencillito, te está diciendo, ¿sabes qué? Lo que tienes dentro de tu capital ganado como reserva, te lo puedes llevar al capital contribuido y capitalizarlo, ¿ok? Ahí pareciera que no tiene gran ciencia, sin embargo, en el movimiento de reservas, este es el que sí me llama la atención y ahí es a donde va la crítica, es la creación de reservas no es un gasto, ok, estamos totalmente de acuerdo, representa la parte del capital ganado que es destinada por los propietarios para fines distintos al decreto de dividendos o a la capitalización de utilidades. Se crean en atención a leyes, ya lo veíamos, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y uno que muy pocos conocen es el 116. Ahí también se establece una reserva de capital. A reglamentos, a los estatutos de la propia entidad o con base en decisiones de la Asamblea de Accionistas.
y ahí ahorita nos vamos a centrar en las voluntarias. A la reserva se aplican únicamente las partidas para las que fueron creadas y estas se cancelan cuando expira el propósito que motivó su creación. Ok, bueno, vamos a partir de que la entidad económica le fue muy bien el año pasado y actualmente pues está sufriendo todos estos estragos de la pandemia, ¿no? ¿Pero qué crees? Pues yo tengo por ahí unas utilidades que en Asamblea de Accionistas pues hemos decidido no hacer la distribución propiamente, ya sea de las, como tal de la utilidad y el dividendo en términos mercantiles, y tampoco quiero capitalizar estas utilidades, ¿ok? ¿Pero qué podemos hacer con ellas? Bueno, en atención a lo que estamos viviendo hoy en día, podemos generar una reserva de capital, un movimiento contable bastante sencillo. Vamos a cargar a la utilidad del ejercicio anterior y vamos a abonar dentro del mismo capital ganado a la reserva de capital. En este caso sería una reserva voluntaria. Podemos incluso, no es necesario, ¿no? También, pero para darle más sustento, llevar a cabo una asamblea en la cual decidamos cuál va a ser el fin. Oye, pero pues el fin es bastante claro en estos momentos, ¿no? Yo creo que si tienes una utilidad del ejercicio anterior y decidiste no distribuirla, oye, pues vamos a hacerle frente. Por ejemplo, se me ocurre en este momento algún contratiempo con los trabajadores, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Que es lo que también asegurar se viene el pago en de las prestaciones de los trabajadores, las vacaciones del dueño de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones. Y aquí puede decir, oye, pero pues ¿qué no tienes para eso tu fondo de reserva, ¿no? Del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, pero no hay que perder de vista que pues la ley en este caso solo en la parte del 20 pues es la obligación que ya tienes. Sin embargo, aquí estamos partiendo de algo que la ley no me prohíbe. O sea, claro, la ley no me prohíbe crear las reservas necesarias, y más si se trata de la cuestión del negocio en marcha y aparejado de no entrar en una cuestión de una probable disolución y ulterior liquidación de la sociedad, ¿no? Entonces, como podemos observar, con un simple movimiento contable podríamos generar por ahí un fondo, una reserva dentro del capital para hacerle frente a algún pago a un proveedor, alguna probable contingencia en materia laboral, y ahí tenemos por ahí ese recurso, ¿no? Ya disponible para esos efectos, y estamos totalmente de acuerdo que no es un gasto, obviamente, porque ya pasó por ese proceso. Estamos hablando de que ya hubo un ingreso, un costo, un gasto, y hubo una determinación de una utilidad que corresponde al ejercicio pasado y que ya está a disposición para hacer la distribución propia entre los socios accionistas. Ahora, y como nosotros somos muy optimistas, creamos nuestra reserva al día de hoy, decimos, no, pues consideramos dentro de la Asamblea de Accionistas que esta situación se va a prolongar hasta el 31 de julio, ¿ok? ¿Y qué creen? Llega el 31 de julio y no sucedió nada. Todo bien, somos optimistas, excelente. Empezamos a tener nuevamente, volvemos a la normalidad, vuelven a abrir los comercios, nuestros proveedores y clientes, volvemos a tener toda esta fluctuación, y empieza nuevamente la funcionalidad de la empresa. Y la entidad económica vuelve a arrojar números positivos. Oye, ¿pero qué puedo hacer con esta reserva de capital? No, pues si ya se quedó. Y originalmente, y antes de que pasara lo de la pandemia, pues obviamente el empresario, constituye empresas pues propiamente pues para generar beneficios, ¿no? Claro. En este caso se vieron parados, no decidieron, ¿no? Fue una acción correcta la creación de la reserva, pero ahora, ¿qué hago con esta reserva? ¿Qué puedo hacer con ella, no? Claro, muy importante el comentario, la libertad de poder crear reservas a decisión de la sociedad. Ustedes recordarán el tema de fondo de reserva. Si se dispone de esos recursos, pues debe de reponerse, ¿no? En el caso de la reserva voluntaria, hay una finalidad muy en concreta. Se actualiza, se aplica para esa finalidad. En el ejemplo que ponemos, y personalmente espero que para ese día 31 de julio, ese día muy, muy en concreto, todo esté ya con muchas más condiciones de normalidad, sucede que ya no fue necesario aplicarla a esa finalidad. Por lo tanto,
la sociedad puede disponer de la totalidad del importe de esa reserva y de inicio, sin la obligación de tener que volverla a crear, como sí tendría que volver a reponer los fondos de la reserva que se refiere el 20 de la ley, y qué medios va a poder utilizar para disponer de ella. La diapositiva que veíamos anteriormente decía que las reservas son una partida del capital ganado, que como toda partida del capital ganado o su mayoría de ellas puede llevarse a capital contribuido, y ese movimiento o esa transformación interna, como se denomina según las NIF, es una capitalización. La capitalización, ¿a qué se traduce? Cancelar el valor de una partida de capital ganado llevándola al capital contribuido. En concreto la llevaríamos al capital social. Al momento de llevarla al capital social, el efecto jurídico es pues la liberación de títulos accionarios, el incremento del valor de la parte social, si fuera sociedad civil, y ello que va a representar para el accionista, para el accionista esas cantidades van a representar tenencia accionaria, van a representar un activo que denominamos inversión en acciones, inversión en partes sociales, si quisiéramos hacer un homólogo, ¿no? Y ese activo representa un bien, representa un derecho que el accionista a partir de ese momento controla y tiene a su disposición. Por lo tanto, al ser un activo, y como ustedes saben, los activos pueden ser convertibles a otros activos, entre ellos pues efectivos y equivalentes de efectivo. Lo que estamos diciendo es, formalizando los pasos que hemos comentado, el accionista puede tener acciones a su favor, la sociedad puede reflejar pues, un incremento ahora en su capital social y un decremento en su reserva voluntaria, y con esas acciones, ¿qué podría hacer el socio accionista? Claro, entonces retomamos el inicio, ¿no? De que por ahí en diciembre, enero, pues el socio accionista pues ya estaba pensando qué iba a hacer con sus utilidades, y de repente se viene esto, toma la mejor decisión de crear la reserva, posteriormente vuelven a sufrir las cifras. Oye, pero pues cree la reserva, eso es... me indican que tenemos un comentario, adelante, por favor. Perpetua Ambrosio, un saludo de antemano. ¿Qué sucede con aquellas empresas que, derivado de las distintas publicaciones del DOF, que no son consideradas como actividades esenciales, dicha empresa no tiene actividad económica, no tiene solvencia económica y asimismo ya no cuenta con las reservas necesarias, o bien nunca las acordaron? Punto. ¿Qué es lo que le sugiere realizar a dicha empresa? 2 puntos. 1, solicitar un préstamo. La nota es aún sin saber concretamente cuándo podrán reactivar su actividad. O 2, liquidar su empresa. O 3, alguna otra recomendación. Claro, pues nosotros partimos propiamente de la tercera, y lo que decíamos, ¿no? Estamos de acuerdo que en este momento no tiene actividad económica, totalmente de acuerdo. Sin embargo, nosotros estamos partiendo de que el ejercicio social, vámonos al plano mercantil, está del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, ya se generó como tal una utilidad, y estoy hablando en cuestiones financieras, no nada de estas cuestiones de materia fiscal, y no, simplemente la cuestión financiera. Entonces, nosotros estamos partiendo o tomando de referencia el ejercicio anterior, y ahorita vamos a ir a la parte de que, oye, pues fíjate que sí tengo una lanita aquí en mis cuentas bancarias, pero no tuve utilidades. Ahorita también vamos a ir a esa parte, ¿no? Claro que sí. Adicional al comentario que Eduardo manifiesta, obviamente que una solución podría ser una fuente externa, un financiamiento, el pasivo, que en el caso en concreto comenta Perpetuo Ambrosio, que podría ser un préstamo. Podría ser un préstamo, sí y no. Sí y no podría ser un préstamo. Puede ser una fuente interna, podría incluso solicitarse la aportación de los socios accionistas. Sin embargo, pues existen condiciones que nos rebasan para poder afirmar esta será la alternativa en concreto. ¿Existen otras alternativas? Sí. Las sociedades anónimas, en términos del 207 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pueden emitir títulos denominados obligaciones, y a través de la emisión de esas obligaciones recibir el importe nominal de estos títulos, con los cuales ahora vamos a tener a favor de la sociedad un incremento patrimonial que va a servir para cubrir pasivos, que va a servir
para disminuir pérdidas que existan en el proceso de operación, que va a permitir sobrevivir, y una vez que la operación vaya reactivándose o que se vayan recuperando ingresos, se va a resarcir a los tenedores de estos títulos llamados obligaciones. Las personas van a recibir la devolución de lo que vale. Esta devolución de lo que vale la obligación no sería un ingreso acumulable para efectos del ISR, y recibirían una ganancia que podemos denominarla interés. ¿Un interés? Un interés que sí va a poder ser que sí va a ser ingreso acumulable, mejor dicho. Sin embargo, aquí habría una vertiente, y en el tema que estamos comentando, préstamo, fuente externa, medio riesgosa, una fuente interna, una aportación viable, pero no aplica a todos los casos. El fondeo, el crowdfunding, que podría ser este esquema de obligaciones, traería algo bastante atractivo, que es: ¿qué pasa si a la fecha de vencimiento que yo tenía que pagar los intereses, pues yo no te los pago, sino que reconozco un pasivo, reconozco una cuenta por pagar, y tú, persona obligacionista, reconoces una cuenta por cobrar? ¿Qué podríamos hacer? Así es. De hecho, aquí hay dos situaciones distintas, ¿no? Nosotros no queríamos meternos en esa parte de la estrategia, pero bueno. Es inevitable. Es inevitable, ¿no? Generalmente dices, oye, pues no tengo lana, pues voy a pedir prestado. Bueno, ya aclarado ese punto de que es bien sencillo, ¿no? Pides dinero, te endeudas, tienes tu pasivo y pues por ahí te cobran un interés. Pero las obligaciones pareciera que como que tienen el mismo tratamiento. Sin embargo, las obligaciones de las que hablaba José Luis, dos vertientes. Oye, si yo te devuelvo tu obligación, pues no hay ningún problema. Lo que tú me diste para que yo siguiera subsistiendo, o más bien como una tipo de inversión. Yo te lo devuelvo y no hay ningún problema. Yo disminuyo el pasivo y tú, a ti regresa tu activo, ¿no? Y el interés que te va a generar esa obligación, pues obviamente a ti es un ingreso y para mí sería un gasto, ¿no? El pago de esos intereses. Sin embargo, las obligaciones, a diferencia del préstamo, puedes capitalizarlas, ¿no? Establecemos dentro del acta de los obligacionistas que vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Si a determinado tiempo yo no cumplo, lo que puedo hacer es que te puedo liberar acciones por esas obligaciones que tú me diste en su momento. Va a decir, oye, pero pues se me puede lo mismo con el préstamo, ¿no? Claro. Pero pues en el préstamo es un caso distinto, ¿no? Porque ahí pues habría todavía pues una dación en pago, y que pues ahora ya no te voy a pagar en numerario, te voy a pagar en bienes, en este caso con una acción. No, en este caso, desde el momento de la asamblea de obligacionistas, establecemos que esa obligación puede traer aparejado que se convierta en una acción. ¿Qué va? Ahora sí, en el plano fiscal, ¿cuáles son los efectos que van a suceder? Por primer momento, esta persona moral que recibió el recurso lo va a tener que llevar al capital, y en términos del artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, eso no es un ingreso acumulable. Ahora, oye, pero pues yo soy la persona física que le metí lana y ahora tengo una acción. Ok, sí, tienes una acción. En un primer momento, tú tienes una cuenta por cobrar, tienes reflejado dentro de tu activo a un deudor diverso, que en este caso vendría siendo la persona moral a la cual le otorgaste el recurso económico. ¿Qué vas a hacer ahora? Oye, pues yo me desprendí de parte de mi patrimonio para hacerle frente a la entrada, ¿no? A la inversión. Ahora tengo un documento por cobrar, respaldado por un título de crédito, y me desprendí de dinero dentro de bancos. Ahora lo que voy a hacer va a ser un intercambio de activos. Antes tenía yo un documento por cobrar que era la obligación, y la voy a cancelar a través de ahora una inversión en acciones. Entonces, vámonos al plano financiero. El plano financiero te dice que el intercambio entre activos, eso no es un ingreso. Así es. Entonces, pues por ahí, ¿no? Digo, no quería entrar en esos temas, pero pues vemos en el plano fiscal, pues un beneficio para la persona moral. Claro. En este caso no consideraría un ingreso acumulable, y por el lado de la persona física, pues también simplemente vendría siendo un intercambio de activos, ¿no? Todo lo comentado está en la norma de información financiera C12, relativo a instrumentos financieros.
Ese no ingreso financiero en el 47, su párrafo 47 de la norma de información financiera A5, Eduardo comenta precisiones bastante importantes, toda vez que al resarcir el valor de la obligación, simple y sencillamente es la persona física o moral, pongámosle física, pues le están regresando el valor de un activo que tenía, no registrará ingreso acumulable alguno, sino solo por el tema de intereses. Sin embargo, si la sociedad dice, oye, dame chance, ya hay normalidad, pero todavía no condiciones de pago, reconocerá una cuenta por cobrar, un crédito, un derecho de crédito que conforme a legislación civil, artículo 754 en relación al 759 del Código Civil Federal, pues es un bien mueble. Y ese bien mueble que yo tengo ahora como persona física, pues yo puedo llevarlo y aportarlo a cualquier otra sociedad, a mi sociedad misma, de la que soy accionista de forma independiente. Y yo digo, ¿sabes qué? Pues tengo este activo, tengo este bien, y voy y te lo aporto. Me van a decir, no, pues es que la aportación es enajenación en términos de la fracción tercera del 14 del Código Fiscal. Correcto, pero se trata de la aportación de un mueble, de un bien mueble, que está usado, tan está usado que pues ya tuvo una vigencia, ahí ya lo tuve tantito, no pude hacer efectivo el pago de ese derecho de crédito y por lo tanto voy y lo aporto. Es la aportación de un bien mueble usado, la enajenación de un bien mueble usado, que conforme a la fracción cuarta del artículo 9 de ley del IVA, adivinen qué, es enajenación exenta. Y al momento de realizar una aportación, ¿qué sucede? Le liberan acciones al socio. Y si yo tengo acciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues a partir de esas acciones, tener derecho a dividendos o en su caso, pues hacer efectivo el derecho incluso de reembolso. De reembolso de capital, ¿El reembolso será ingreso o no será ingreso? Ya lo veremos. La ley establece procedimientos muy en concretos, pero tengo ahí el presentimiento que en un 80-90% de los casos puede llegar a suceder que no exista tema de ingresos. Oye, la cuenta por cobrar a favor de la persona física es un ingreso acumulable. No, las físicas no acumulan a crédito hasta que efectivamente perciben el ingreso. Entonces, si tiene cuenta por cobrar, hasta en tanto sea cuenta por cobrar, jamás va a existir tema de ingreso acumulable para la persona física en términos del primer párrafo del artículo 90. Y como vemos aquí y en respuesta a la pregunta al comentario que hacía la licenciada Perpetua, pues sí existe tanto la posibilidad de una fuente externa a través de un pasivo, un préstamo, sí existe la posibilidad de financiamiento interno a través de una aportación, existe la posibilidad del crowdfunding a través del tema de obligaciones, existen infinidad de temas. Por ejemplo, al día de hoy, una empresa, ustedes saben que los recursos materiales están muy escasos hoy día. Imagínense ser la única empresa que al día de hoy cuenta en stock con el inventario necesario para elaborar cubrebocas de la más alta tecnología, pero tiene posibilidad, como ya no lo tiene casi nadie, de seguirlos produciendo de aquí en 6 meses en un nivel todavía sostenible. ¿Esa empresa vale o no vale la pena para invertir? El precio de este tipo de artículos subió antes de que estuviera esto, de 5 pesos, muy caro, 10 pesos, a 30, 40, 50 y hemos escuchado precios que van mucho más allá. Eso genera un beneficio competitivo y marcadamente una diferencia de esta empresa fabricante respecto a su competencia. ¿Ustedes invertirían en ese tipo de negocio? La crisis actual económica es el negocio de muchísimas personas. Claro que invertiríamos, pero adivinen qué, para poder invertir un peso, esta empresa lo que quiere es que se le pague un cover llamado prima en emisión de acciones, que lo pueden establecer por 2, por 3, por 4, no sé. Dice la gente que va a los antros, ¿no? Que a veces nada más va y consume 2 cervezas, 80 pesos, pero que el cover le costó 300 pesos, ¿no? 300, quién sabe, ¿no? Claro. Nosotros no somos de ese tipo de ambiente. Entonces sucede lo mismo en este tema de prima en emisión de acciones. El importe que se pague como prima pues es un gasto. Y una vez que lo reciba la persona moral, es un incremento al activo. Y la ley de renta establece en su segundo párrafo del artículo 16 que los incrementos de activo, adivinen qué, no son ingreso acumulable. Entonces existen infinidad de posibilidades. Ahora sí que lo único que se requeriría será identificar en dónde sí se encuentran estos recursos financieros. Y el camino para tener el recurso en el punto A y llevarlo al B,
puede ser variado y con Claro, bastantes exacto, ¿no? Y aristas. como podemos ver, pues existen diversas posibilidades, ¿no? Nosotros siempre estamos atentos a esto, a las necesidades propiamente de cada cliente. Cada cliente, pues, es como cualquier persona, ¿no? Todos somos distintos, somos diferentes y nuestras necesidades, pues, también son distintas, ¿no? Nosotros, pues, siempre ofrecemos, ¿no?, a nuestros clientes las mejores alternativas de solución a estos casos en particular. Pero pues como podemos ver, digo, al final de cuentas, todo conforme a derecho y pues, partiendo a veces hasta de un simple reconocimiento contable, ¿no? Así es. Está retomando lo de las reservas. Dices, oye, pues ya hice mi segregación de la utilidad, ya creé la reserva, lo sigue dentro del capital ganado, sí, pero ya no tiene esa naturaleza de ser una utilidad. Tan es así que hasta contablemente ya no dice utilidad, ¿no? Dice reserva de capital X. Ahora, ok, se cumplió el fin, fíjate que buenas cifras y vamos para adelante, pero dicen los empresarios chin, oye, pero pues como que me quedé con las ganas de comprarme algo y pues ya no hubo utilidades. ¿Y qué puedo hacer con esa reserva? Bueno, ahorita que veíamos lo que establece la NIF A5, te dice, oye, pues ok, ya se cumplió el fin, ¿qué puedes hacer con esa reserva? Te la puedes llevar al capital contribuido, ¿ok? Nuevamente, un simple reconocimiento contable previo a, pues ya se estableció en el acta de asamblea que creamos la reserva para un fin específico. Si se cumple, pues se toma de la reserva, y si no se cumple, bueno, pues podemos capitalizarla. ¿Para quién? Hay que tomar en consideración que las reservas de capital no le pertenecen a ningún socio accionista en particular. La reserva de capital es o queda a disposición de la ficción jurídica, traducida en este caso de la persona moral. Nadie puede decir, no puede decir José Luis, es que de las reservas son, pues, como me tocaban de ahí 15, esos son míos. No, la reserva es de la sociedad. Ahí ya perdió una particularidad de algún socio accionista y queda a disposición del fin para al cual fue creado, ¿ok? Se cumplió, realizamos la asamblea de accionistas y decimos, oye, pues vamos a capitalizarla, ¿no? Te tocan a ti 15, a ti 15, y se distribuye, se hace la distribución. ¿Y ahora qué tienes? Liberación de acciones y pues un incremento en el capital contable. Pero oye, pues yo me quedé con las ganas de comprarme ese carro desde el año pasado, que estoy pensando en él, y yo ya me hacía con esa utilidad, más o menos eché mis cálculos y sabía cuánto me iba a tocar. Y ahora lo tengo en el capital. ¿Tenemos ahí un comentario? Un comentario del doctor José Antonio dice, esperemos que no sea regaño. No es cierto. No sé, observa. El comentario se ve cortadito. Muy bien, dice José Antonio Pérez Ramos, un saludo, estimado doctor. El doble efecto financiero fiscal se da por consecuencia societaria y que sanea a las empresas. Sin duda alguna. Así es. Nosotros estamos partiendo, que como les contamos al inicio, no es una cuestión fiscal, nosotros partimos de la cuestión financiera, claro, propiamente, ¿no? Actas de asamblea, pues obviamente dentro del derecho mercantil, lo que le establece a las sociedades anónimas y a todas las demás sociedades mercantiles. Estamos partiendo de eso. Oye, pero el efecto fiscal, pues sí, pero pues es una consecuencia de, no es que yo, claro, persona moral, socio accionista, esté buscando beneficiarme fiscalmente por estos movimientos. No, claro, estamos en atención, creé mi reserva por las necesidades propias del entorno en el cual está la entidad económica y para cumplir el negocio de marcha, no caer en una cuestión de disolución. Oye, pero pues por ahí tiene un beneficio en el cual la puedes capitalizar y te genera acciones. Sí, pero volvemos al mismo. Oye, pues yo me quedé con las ganas de comprarme ese carrito. ¿Qué puedo hacer? Pues ¿sabes qué? Voy a solicitarle a la persona moral que me haga o que me redima esas acciones que pues realmente pues no quiero acciones, yo lo que quiero es dinero, ¿ok? Ahora entramos en el plano societario, pues se establece, ¿no?, dentro del artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que pues la sociedad puede hacer la disminución del capital y etc. Ok, ya está el plano mercantil bien cubierto, acta de asamblea, se decide hacer la reducción del capital. ¿Y cuál va a ser mi efecto fiscal? Bueno, en el aspecto fiscal, pues tenemos que irnos por excelencia al artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece cuál es la mecánica que vas a llevar a cabo para determinar una probable utilidad distribuida.
Ese artículo 78, palabras más, palabras menos, es un castigo a todas aquellas personas morales que se quieren llevar utilidades disfrazadas de reembolsos de capital. Volvemos al inicio. ¿Era una utilidad al inicio? Sí. Dejó de ser utilidad al crear la reserva. Y de reserva pasa al capital contribuido. O sea, ahí está el caminito bien identificado. La contabilidad debe de hablar por sí sola y va a dar cuenta de estos movimientos. Y como vamos a observar, oye, pues ya está dentro del capital contribuido y me lo quiero llevar. La Ley General de Sociedades Mercantiles no me lo prohíbe. Y en el plano fiscal, bueno, pues hago mi determinación de una probable utilidad distribuida, ¿no? Un cálculo ahí bastante complejo de 2 fracciones, ¿no? Primera fracción, pues es el reembolso por acción menos la cuca por acción, te puede dar una utilidad distribuida en términos de la fracción primera. Y la fracción segunda, pues vas a llevarte a comparar la cuca con el capital contable. Y la diferencia, pues eso va a ser las veces de la utilidad distribuida en términos de la fracción segunda. Oye, pero si dice, es artículo 78 también, porque pareciera que al hacerle el cálculo, pues te va a impactar porque el saldo de cuca no te va a alcanzar. ¿Cómo? A ver, yo tengo 10 acciones que valen 1,000 pesos, tengo 10,000 pesos y me voy a llevar los 10,000 pesos. Entonces el cálculo, palabras más, palabras menos, te dice, lo que tú tengas, vas a dividir ese monto que te vas a llevar, que son los 10,000, entre el número de acciones y eso me va a dar 10. Ok, ya tengo 10, que es el reembolso por acción, ya tengo 10. Y en cuca, pues se entendería, o generalmente va casi de la mano, que lo que tienes en capital contribuido es igualito al saldo de cuca, claro, obviamente actualizado. Pero ese artículo 78, algunos de ustedes van a decir, oye, pero el artículo 78 dice que si tú haces la capitalización de reservas o cualquier otro elemento del capital contable, ahí sí ya dijeron, pues, por si se nos escapa, porque luego los contadores le ponen los nombres que quieren, todo no va a ser cuca. Pero pues también el legislador advirtió eso y dijo, sí, está bien, no va a ser cuca, pero dentro de los 30 primeros días siguientes que hagas eso. Es decir, si yo hago el 31 ese movimiento, pues eso ya es cuca. Entonces tendría que es 10 que tengo de reembolso por acción menos 10 de cuca por acción, pues no daría una utilidad distribuida, que ¿no? También es un número, ¿sí, no? Sí, al final de cuentas, pues las matemáticas no fallan, ¿no? Así ahí, es. entonces, pues, oye, pues ya te pones a pensar cómo empezó y dices, si yo me lo llevaba como dividendo o utilidad, pues me iba a impactar primero a la persona moral. Si no determinaste CUFIN, pues se va a ir más o menos entre un 45, un 47 y tantos %, ¿no? Si no determinaste CUFIN. Y para la persona física, te dice, oye, ya pagó la persona moral. Si quieres acreditarte lo que ya pagó la moral, me vas a considerar acumulable lo que el ISR que ya pagó la moral en términos del artículo 140 de Ley de Renta. Entonces, dices, oye, aquí está bien, no lo quiero acreditar. Bueno, pues me vas a pagar hasta un 35% de ese dividendo utilidad que te distribuye la persona moral y adicional me vas a pagar un 10%. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Y ya tenemos para la persona física un 45% de impuestos sobre la renta y a la moral más o menos estamos hablando de un 45, 47%. Y te pones a pensar eso y pues si me lo hubiera llevado así, pues no me convenía. Claro. Pero a través de todo este mecanismo que me permite propiamente primero un simple movimiento contable y luego lo llevo al plano de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es derecho privado y que me permite llevar a cabo este movimiento de propietarios traducidos en la capitalización de reservas, y me apego a lo que establece el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puede ver que hay un gran beneficio ahí. Y van a decir, oye, pero ese 78 te dice, si tú aumentas tu capital en un término de 2 años y también lo reduces, ya no vas a hacer el artículo 78, vas a hacer el artículo 22 y me vas a determinar ahora una enajenación de acciones en términos del 22. Y por el otro lado me vas a hacer el cálculo del 78 y los vas a comparar.
y el que sea superior, ese me vas a pagar, ¿ok? Volvemos a retomar el cálculo, 78, vimos que nos dio 0. Ahora, vámonos al plano de el artículo 22. El artículo 22 que habla de enajenación de acciones. Tenemos que se liberaron las acciones, ¿no? Hubo un costo comprobado de adquisición. ¿Cuál es el costo comprobado de adquisición? Este artículo 22 también tiene una mecánica bastante compleja de determinación del impuesto. Todavía no llegamos a esa parte, pero me refería a la diapositiva que nos pusieron, dice, oye, tengo una opción, mira, si tú tienes un costo comprobado de acciones inferior a 12 meses, me vas a considerar ese costo comprobado sin que le reste las reducciones de capital y algunas pérdidas, ¿no? Entonces, pues muy probablemente el efecto que va a traer ese artículo 22 es que sea igual 0, ¿no? Así es. Desde luego. Y como el doctor José Antonio en diversas ocasiones nos ha comentado y sobre todo ha compartido su criterio, o sea, te pones a pensar, ¿realmente esto es una crisis? Sí, totalmente de acuerdo y cierto que es una crisis en todo sentido, pero es una crisis que nos va a llevar para abajo, pues a primera vista sí, pero obviamente una vez analizado casos en concretos, nos damos cuenta que se trata de una crisis que bien puede impulsar a bastantes contribuyentes. Puede, como comentaba el doctor José Antonio, sanear a la empresa, destinar cierta parte de recursos, si no es la totalidad, si no es que la totalidad, mejor dicho, a favor de determinadas personas físicas que posteriormente lleven a cabo una aportación a otra persona moral y en consecuencia incremente el capital. Ahí vemos lo que hemos denominado en otros temas, pues el efecto multiplicador. En ese primer ejemplo donde nació el concepto, pues de las deducciones. Claro. En este caso en concreto vemos un efecto multiplicador financiero, legal, fiscal, que se alcanza sin necesidad de tener que forzar situación alguna, que se sustenta y justifica en hechos reales como lo son la pandemia actualmente vigente y que justifica ante cualquier autoridad este tipo de creación de partidas de capital contable. Entonces, el comentario que nos hace el doctor José Antonio es del todo acertado. De hecho, esa es la premisa, ¿no? Con motivo de la pandemia se pueden sanear a empresas, se puede generar a favor de socios y accionistas o terceros beneficios que de otra manera, y desafortunadamente ustedes conocen nuestro marco jurídico, es acumulable que respires casi, ¿no? Sin embargo, dejan pasar desapercibido que el día de hoy el empresario, y a partir de ahí en adelante, necesita mantener las fuentes de empleo. Necesitamos de las fuentes de empleo. Entonces, sí o sí va a tener que buscar la forma de cómo garantizar el sostenimiento de sus trabajadores y sus familias. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Pidiéndole un préstamo al gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Vendiendo facturas? No. Tiene un sinfín de alternativas y algunas de ellas son estas. Quisiera preguntar por tiempo cómo andamos para medirnos. Traemos algunos ejemplos adicionales. Quisiera conocer si es que nos podemos extender o si es que vamos sobre... Perfecto, me comentan que vamos tendidos de aquí hasta las 4, entonces vayan por palomitas. Eso sí, con su sana distancia entre quienes nos estén viendo, visualizando. Un saludo. Vamos a comenzar con un siguiente ejemplo. Un siguiente ejemplo de reestructura corporativa, como le hemos denominado. Me gustaría, por favor, me apoyaran con la diapositiva que hace un momento nos mostraban. Adicional a ello, muy seguramente la empresa tiene activos fijos en su estructura. Recordemos que los activos fijos, así como cargos y gastos diferidos, son inversiones. Ok, tiene alguno de estos tres y por la operación actual en concreto ya no puede explotar determinado activo. Por ejemplo, en el tema de gastos diferidos se encuentran los activos intangibles y con motivo quizás de la pandemia pues ya no pueda explotar una marca. Eso será un efecto desafortunado, pero muy seguramente que sucederá. Van a haber algunas marcas que pues, van a cambiar de dueño, negocios que van a cambiar de dueño. Supongamos que al día de hoy una marca muy conocida no aguanta por el tipo de negocio convencional que tiene, no aguanta su operación y tiene que desprenderse, tiene que vender su marca.
Este es el momento para invertir, señores, es el momento para comprar marcas, es el momento para hacer negocios. Entonces, vende una marca que es un gasto diferido, que es activo intangible, que es inversión. ¿Qué sucedería si enajena la inversión? Aquí vienen efectos muy interesantes que Eduardo nos va a comentar. Sí, obviamente, y reiterando, ¿no? Es propiamente lo que establece en este caso para el tratamiento de la deducción de las inversiones, pues se encuentra el contenido de la ley de impuesto de la renta, ¿no? Partiendo del artículo 25 y obviamente el 27, ¿no? Requisitos de las deducciones. Bueno, oye, pues yo tengo ahí una inversión, pero pues en este caso pues va a dejar de ser útil y la voy a enajenar. El efecto fiscal sería pues el monto, ¿no? O el valor en el cual la vas a enajenar, le puedes restar, ¿no? O en este caso pues juega como una deducción el monto original de la inversión que queda pendiente por deducir, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando y a un valor razonable. Si tienes una inversión que en su momento adquiriste y pues sí has llevado el correcto, ya sea de la depreciación contable, la amortización contable y fiscalmente la deducción de la inversión, pero pues por ahí te quedó un saldito y más o menos el precio en el cual la vas a enajenar pues le está pegando al MOI que te queda, ¿no? Pendiente por deducir. Eso te traería como consecuencia, pues vamos a ponerle otra vez 100 menos 100, pues las matemáticas no vuelven a fallar y te daría un efecto cero, ¿no? Así es, supongamos, Eduardo tiene un negocio en el cual tiene un proceso y logística para atención al cliente que llega al establecimiento, desde que lo reciben y le abren la puerta hasta que finalmente le entregan el producto o el servicio. Es su diferenciador, no atiende como nadie más en su sector atiende al cliente. Le da una atención de primera, es un activo intangible, pues. Sin embargo, pues al día de hoy la tendencia es hacia el negocio virtual, ya no tener que ir a la tienda, ya no tener que, desafortunadamente, ya no vivir esa experiencia de comprar. Ustedes conocen mejor que yo establecimientos que tienen este tipo de procesos, que su estrategia de ellos es hacerte sentir la persona más importante, ¿no? Eso existe en hoteles, restaurantes, etcétera. Sabes que ya no le es útil, pero a mí, que soy a lo mejor una empresa, que ese procedimiento lo voy a aplicar para un tipo de sector diferente o para alguna actividad esencial en la cual, no obstante, no sea el mismo servicio, el procedimiento me quede de perlas, pues voy y lo adquiero. En ese sentido, comentaba Eduardo, va a enajenar esa inversión. La ley establece que al momento de enajenar deduces el MOI pendiente de deducir. Si tenía una utilidad para 2020, aplicando la deducción puede ser que su resultado fiscal de como final resultado pues cero. Así es. Y cero pues es un número y entonces será 0 por 30%, pues igual ISR pues cero, ¿no? Claro. Y Así incluso es. hasta puede generar una pérdida, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y quien adquiere, pues ahora yo tengo pues una inversión que voy a poder aplicar, que voy a poder volver a deducir. La ley no prohíbe que un activo lo deduzca uno y lo deduzca dos. Lo que prohibiría sería que Eduardo lo deduzca dos veces, yo lo deduzca doble vez, o que lo deduzcamos simultáneamente en el mismo momento. Eso sí prohíbe. Sin embargo, esta operación que comentamos no la prohibiría. De hecho, hay un comentario en lo que establece el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, en el establecimiento de primero, pérdidas, ¿no? Pérdidas Claro. fiscales, vamos a hablar del tema fiscal. Pero también la transmisión de los activos para que otro también lo pueda deducir. Oye, yo ese 199 y pues varios colegas se han manifestado Claro. respecto de él que pues con todo respeto, ¿no? Para quien lo redactó, pues está bien jalado, ¿no? Ese 199 trae Gracias a quien lo haya redactado. un sinfín de cosas que pues no están apegadas a la realidad, ¿no? Oye, entonces me quieres decir que si yo tengo un vehículo y me quiero comprar otro, si lo vendo y para eso va a ser un esquema reportable, o sea, por favor, ¿en qué momento? O sea, yo estoy llevando a cabo todo lo que la ley me dice, o sea, Así es. ya me dejó de ser Así útil, es. lo estoy enajenando, hago mi cálculo conforme al artículo 19, si no me equivoco, ¿no? Claro. Que es el de la enajenación de bienes. Así es.
en cuestión de personas morales, y ya en personas físicas, pues ahí inicia por el 119, ¿no? La enajenación de bienes. Entonces yo estoy llevando a cabo todo la determinación, lo que el marco jurídico mexicano me establece, y ahora el 190 dice, oye, pues como que esa es una característica de un esquema reportable, ¿no? Y esto no es esquema reportable. El único esquema reportable en materia de intangibles está en la fracción sexta séptima de ese 199 y refiere a la transferencia de activos intangibles de difícil reconocimiento entre pues, un contribuyente mexicano y una operación que se lleve con residentes en el extranjero, que sean partes relacionadas. Entonces, pues ni son extranjero mexicano, y si fueran mexicano, pues no son parte relacionada porque no existe esa influencia significativa ni el control efectivo. Existe toda una regulación ya muy expresa para el tema, una norma de información financiera, la C13, no son partes relacionadas. Entonces, pues incluso la planeación a partir del día de hoy, además de procurar el sostenimiento de la empresa, va a tener que procurar el cuidado de no ubicarse en estos supuestos de esquema reportable. Pareciera una carrera de obstáculos, de esas de a muertes que vemos en películas. Claro. Sin embargo, es el entorno de la nueva normalidad en la que pues, los contribuyentes sí o sí van a tenerle que entrar, o la otra, ¿no? Seguir comprando facturas y que finalmente, por un tema penal, entiendan. Por ahí se vaya, ¿no? Un problema es. todavía mayúsculo. Existe otro comentario, vamos a darle lectura. Muy bien, nos escribe el doctor José Antonio Pérez Ramos nuevamente. Empresas que tienen dinero y aparentemente son de grupo, conocidos, familiares, para no decir de consorcios grandes, pueden realizar esta operación logrando capitalizar a las empresas más débiles, claro, y las más fuertes pueden explotar intangibles con sus respectivos beneficios financieros y desde luego, sin buscarlo, y desde luego, pueden subirle, por favor. Pueden realizar esta operación y logrando capitalizar a las empresas del grupo más débiles y a las más fuertes pueden explotar intangibles con sus respectivos beneficios financieros y desde luego, sin buscarlo, se le da, adelante por favor, se le da Sí, no alcanzamos allá a leer. El beneficio tributario. No, claro, eso es lo último, claro, ¿no? Que sí, o sea, esto se trata, ¿sabes qué? Somos empresa de grupo, yo tengo dinero, tú tienes un activo, ¿sabes qué? Se transmite, tú deduces quién vende porque enajenas, quinto párrafo 31, yo incremento mi capital, no es ingreso, reconozco un activo y yo que lo adquirí ahora lo puedo deducir. Entonces es un ganar-ganar que la ley permite, que la ley ahí establece, que para quien tenga oídos, pues oiga. De hecho, fíjate que no es necesario que le transmitamos también la propiedad, ¿eh? Podemos aquí, por ejemplo, echar mano de esta figura jurídica que establece o en la materia civil, el derecho real, conocido como el usufructo, ¿no? Que hasta se ocupa para memes. Ese usufructo, tú tienes a tu activo intangible, pero pues yo, que soy también parte de tu grupo de empresas, lo necesito porque pues tu empresa ya es más grande, es más reconocida, claro. Pero si tú me das en uso y explotación, ¿no? En este caso el usufructo de alguno de tus intangibles que me posicione de una mejor manera dentro del mercado, pues ¿por qué no podemos celebrar entre tú y yo pues un contrato de usufructo de manera onerosa, ¿no? Así es, en el usufructo algo muy interesante porque quien usufructúa, quien da ese derecho real, no quien lo disfruta, quien da ese derecho real le ocurre algo muy curioso. La norma de información financiera establece en la A5 cuando se refiere a activos que el activo lo controla una entidad solamente una puede controlar los beneficios económicos que del activo se desprendan. Si yo lo usufructúo un activo intangible a Eduardo, ¿quién va a poder explotarlo? Eduardo, y por lo tanto, ¿quién lo controla? Eduardo, y por lo tanto, ¿yo qué tendría? Pues yo tendría ahí la posibilidad de al ya no controlarlo y ya no utilizarlo en mis actividades, yo seguir deduciendo al amparo de este quinto párrafo el resto del MOI pendiente de deducir, aun y cuando no lo enajene. Ese quinto párrafo dice, cuando lo enajene o deje de ser útil, lo enajenó por tema de usufructo, el usufructo no es enajenación, pero lo ha dejado de ser útil, obviamente. Y ahora quien lo va a poder deducir, para efecto de deducción de inversiones, es Eduardo. El usufructo de bienes intangibles, pues no es otorgamiento del uso o goce temporal en términos del artículo 19 de la ley del IVA incluso. Es otorgamiento del uso o goce temporal
el usufructo, pero de bienes tangibles. Entonces, existe un sinfín de posibilidades que, como comenta el doctor José Antonio y Eduardo, se pueden implementar transmitiendo o ni siquiera transmitiendo la propiedad. Si no transmitimos el activo, aparte de que no es esquema reportable, podríamos llevar a cabo este esquema que comentas. No esquema reportable, ¿eh? Sin lugar a dudas, y volvemos a lo mismo, o sea, estamos partiendo nosotros de cómo generar beneficios económicos dentro de la entidad económica. A mí, como empresario, a mí no me interesa pagarle impuestos al fisco federal, por eso yo hago una planeación financiera para que mi empresa se mantenga dentro del mercado y obviamente eso pues incremente mi patrimonio, ¿no? Claro. Yo parto de esa idea como empresario. Oye, pero y la ley fiscal pues no la puedes dejar de observar. Claro, ahí está, ¿no? Pero pues yo partí de una cuestión financiera y si me trajo, en este caso, pues por ahí algunos le llaman un beneficio fiscal, ¿no? En términos del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que dice si respiras eso es beneficio fiscal. Claro. Pues una deducción, en este caso, ¿no? Pues no es como tal un beneficio fiscal, ¿no? O sea, bueno, pero es otro tema, pero ¿no? existirá también un beneficio económico, ¿cómo dice? Beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, en su misma dimensión o nivel, y por lo tanto, pues hay razón de negocios incluso, ¿no? Claro, o sea, existe todo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, nosotros estamos partiendo de una cuestión meramente financiera, Claro. O a veces en el plano del derecho mercantil. Así Incluso es. yo los invito a que se echen un clavado ahí, el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es un claro ejemplo de que tú puedes incluso liberar acciones sin necesidad de desprenderte de parte de tu patrimonio. Claro. No, pero pues por ahí es un pequeño algo Eso será curioso. será tema de otra exposición. Algo que La idea curioso aquí, tiene. amigos, colegas, pues personalmente, Eduardo, su servidor, pues no aspiramos a ser fiscalistas, la verdad no queremos ser fiscalistas al día de hoy. Eso pues queda rebasado. El trabajo que lleguemos a hacer tiene que tender, y los invitamos también a ustedes, sabemos que nos escuchan bastantes estudiantes, tiene que ir más allá de la mera aplicación de un fundamento y decir, no, pues esto es exento, esto es grabado, así se tiene el impuesto, etcétera. Tiene que ir realmente a darle soluciones a quien confía, pues eso más valioso que tiene, que es pues el patrimonio, y patrimonio que no solamente aprovecha el empresario, sino que, como en estos momentos estamos viendo al día de hoy, si una empresa truena, no solamente el perjuicio es para el dueño, sino para los trabajadores que tenga y los empleos indirectos que genere. Se trata, por lo tanto, de encontrar maneras en cómo, como sociedad, ver cómo sí nos podemos sostener, ver manera en cómo no tengan que llevarse el dinero a otros países, sino al revés, se aproveche el que se tiene y traerlo a México. México es el paraíso fiscal legal más grande que existe en Latinoamérica, y no dudo que en el mundo sea de los primeros, ¿no? Entonces, claro, y todo pues porque somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? es, O sea, entonces, también todavía tiene su razón de ser. También pues, aquí vale hacer el comentario, ¿no? De que pues al final de cuentas nosotros dentro de la firma pues sí contamos con diversos pues diversas áreas, también diversos profesionistas de diversas materias, no solamente licenciados en Derecho, contadores públicos, no, hay una infinidad de profesiones, ¿no?, que amparan todo esto. Y esto va con el firme comentario de decir, ¿sabes qué? Pues también tú a lo tuyo, ¿no? O sea, no claro, andarle ahí como que campechaneándole en que pues ya invadir, ¿no? También claro, otras profesiones, ¿no? También si hay que respetar a los colegas, ¿no? De algún juicio de amparo en concreto con el maestro Juan José, con el maestro Carlos Luna, Guadalupe, no, pues no. No, pues Imagínate, no. Entonces se trata de hacer ese equipo con colaboradores, con empresarios, para encontrar el mecanismo financiero jurídico de optimización. Claro, porque tenemos ¿algún comentario? Saludos. Claro que sí. Tenemos ahí un saludo. ¿Va a aparecer en pantalla? Excelente. Dice Gaudí García, Joara Cruz, felicidades, muy puntuales ok, al final los vamos a leer sí, para que se vayan ahí. Ok, pero optimizar el tiempo, ¿no? Claro que sí. Pero sí, de antemano, pues muchísimas gracias, ¿no? Y pues bueno, retomar ese comentario también pues nos ayuda, ¿no? A crecer profesionalmente, obviamente a hacer ese
pues vas teniendo a tu equipo de trabajo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, uno como contador, oye, pues necesito que pues me hagas por ahí pues una reexpresión de estados financieros, ok, con todo gusto. Oye, una interpretación de tal, o fíjate cómo puedo aplicar esto conforme a las normas de información financiera, ok, pues plano contable, ¿no? Incluso pues échame la mano ahí con una declaración anual, Claro. o un dictamen, ¿no? Cuestiones del ámbito de la competencia del contador público. Y por otro lado, oye, pues necesito tener un acta de asamblea, pero al 100, ¿no? Ah, pues con todo gusto, te Claro un, que un sí. abogado corporativo, La ¿no? recomendación, pues acérquense al que sabe, ¿no? O sea, Exacto. una sola persona difícilmente va a dominar todo. Muy bien, me muestran ahí algunos saludos, vamos a darle lectura. Ok, Gaudi García, hola, aquí atenta, gracias por compartir sus conocimientos, saludos. De igual manera, pues un cordial Muchísimas saludo. gracias. Ana Acevedo, fan destacado, órale. Hola, buenos días, gracias a los expositores por compartir sus conocimientos. Al contrario, gracias por dedicarnos tiempo de su día y escucharnos. Luis Miguel Espinosa Reyes, maestro Luis Miguel, me parece. Sí, de la Facultad de Contaduría de la UAPO. De la FCA Saludos, de la UAPO. maestro. Saludos, maestro, exdirector de nuestra facultad. Buenos días, gracias. Carlos Rodolfo Ramo Sapien, hola, muy buenos días, bendiciones. De igual manera, bendiciones. Igual, Marco van de Antonio vuelta. Benítez Torres, nuestro querido amigo el Capi, buen día. Saludos a los ponentes. Saludos, Capi. Saludos. Freddy Humberto Hernández Contreras, buen día, saludos a los ponentes. Saludos, Freddy. Saludos. Freddy, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Osorio Ruiz, buenos días, saludos a los ponentes, los escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miroslava Heredia, ok, etiqueta ahí a otras personas, gracias por hacer esta transmisión que llegue a más personas. Pedro Vázquez, saludos al maestro Pedro Vázquez, saludos a los ponentes. Aquí manda Pepe González un sticker de un besito, creo que se lo mandan a No, está sonriendo, ¿no? La licenciada Perpetua, que nos mandó un comentario. El máster, aquí el máster T-Rex, manda ahí saludos, excelente ponencia, señores, gracias. Muchísimas gracias, máster, por los saludos. Joan Matus, excelente participación, gracias por los conocimientos transmitidos. Abrazo fuerte a ambos. Saludos hasta Juchitán. Hasta Juchitán. Francisco Sebastián, máster Francisco Sebastián, excelente participación a ambos, gracias por compartir los puntos finos de los cuales pueden echar mano las empresas ante situaciones económicas como las de hoy día. Muchas gracias, mi estimado Daciel. Fabiola Arango, buenas tardes, excelente información, gracias. Al contrario, gracias. Es ustedes. El doctor José Antonio, que en diversas ocasiones ha intervenido. Y la maestra Cristian también, muchísimas gracias, Cristian. David Jiménez, Carlos Díaz, José Antonio Pérez Ramos nuevamente, muchísimas gracias por sus saludos. La idea de vender es transferir dinero gratis. Claro que sí, se puede. No lo dije yo, lo leí nada más. Así es, ahí están los comentarios, todo ¿no? se puede. Ahí busquen en la computadora, ¿no? Así es. Joara Cruz, felicidades, muchísimas gracias. El doctor José Antonio continúa haciendo algunos licenciado Arturo, gracias, Enrique Arturo. No, muchísimas gracias por el reconocimiento y la confianza. Saludos, doctor, licenciado Mariano, muchas gracias por estar al pendiente. Gabriel Orozco Regalado, ok. Buenos días, soy Gabriel Orozco Regalado, felicidades, muchísimas gracias. Una pregunta, muy bien. Mi pregunta es la siguiente: si la empresa no cuenta con un capital de trabajo para cumplir su objetivo, a criterio de ustedes, ¿es posible la creación de las deducciones por reserva residual de activos y las amortizaciones financieras y fiscales? Dice, creación de las deducciones por reserva residual. Entiendo, se refiere a un tema de deducción autorizada, no a una reserva de capital. Claro, exacto. Si no me equivoco, estas están en... Déjame recordar. Aparece en el 27, artículo 28, un ¿verdad? supuesto de no deducción, pero que exceptúa de esa no deducción al tema de deducciones que se hagan a las reservas que se establezcan. Obviamente el maestro va a partir de, muy habilidosamente, va a partir de el contrario censo de esa no deducibilidad para finalmente sí poder hacer deducibles esas erogaciones que, con independencia de las reservas de capital que se implementen, sí pueden reconocerse como deducciones autorizadas
ese tipo de movimientos, distintos obviamente a las reservas de capital voluntarias que comentamos en este momento. ¿Sí? Claro, sí, de hecho es ahí nada más. Incluso ese artículo 28 pues tiene como que esa particularidad, ¿no? Siempre te vas en algunos supuestos, la mayoría de ellos es a contrario senso, Claro, ¿no? que sí. Este comentario me parece, lo escuchamos de hecho, ¿no? En alguna sí, ocasión ya nos tocó también con el doctor Robertson Andrade. Robertson Andrade, que mandamos un saludo, a quien admiramos bastante. Y bueno, sí, recordamos que esta idea incluso claro, sí. él la defendía en un curso, ¿no? Omar López, impecable la participación de ambos. El sector empresarial requiere de este tipo de información tan puntual para seguir adelante. Un saludo afectuoso a los maestros de las ponencias del día lunes, del miércoles y claro, a la de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar, y recuerda que es sin miedo al éxito. Aquí Magdiel Hernández se une, hermano, pues un saludo. Nos saluda también Héctor Pérez García. Buen tema, saludos. Saludos, pues muchísimas maestro. gracias, máster. Es un tema, compartimos con usted su punto de vista, un tema de suma relevancia. Isaac Lavariega se unió, excelente exposición. Muchas Andrés gracias. Bruño también, saludos. Saludos, Eduardo. Saludos, Andrés. Ok, continuamos, continuamos. Ok, perfecto. Hay un tema también muy interesante que en diapositivas tenemos. No sé si va a ser el último que alcancemos a tocar, pero muy importante, porque les comentaba, en este momento, históricamente, existen pruebas que cuando, por ejemplo, se desplomaron bolsas de valores, cuando existió crisis económica en diversas décadas de la humanidad, existió en el tema de adquisición de acciones oportunidades bastante importantes, es decir, el valor de las acciones se desploma para abajo, o el valor de las acciones, atendiendo a que el resto de competencia deja de existir, se va para arriba. Eso tiene una implicación financiera y fiscal que es pues una consecuencia más del efecto económico. Aquí el efecto rey es el efecto económico. El doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo, en diversas ponencias que también ha tenido oportunidad aquí de compartir, nos ha hecho referencia de que pese a las proyecciones que en muchos casos no llegan a darse, el efecto económico pues va a ser esa semillita de donde nazca todos los demás efectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, pues por la situación que yo veo, pues yo quiero enajenar mis acciones, pero tienen un determinado valor? Quien me la compre quizás va a reconocer una ganancia por esa operación, yo que la estoy vendiendo tener una ganancia, quizás no. En este plano en concreto, y es una situación que se va a dar, ¿qué podría ocurrir? Sí, fíjense que aquí hay una opción bastante viable. Por ejemplo, vamos tratándose de una empresa que ha estado bastante golpeada y trae por ahí algunas pérdidas fiscales. Y primero, algunas críticas. Fíjense que si se trata de un socio accionista que es persona física, pues tendría que, en atención al artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, la aplicación estricta de la norma fiscal. Para este caso, enajenación de acciones y tomar en consideración las que no cotizan en bolsa, pues tendría que ceñirse a lo establecido dentro del capítulo cuarto, del título cuarto, que es el de enajenación de bienes. Y viene una mecánica de determinación de un probable ingreso acumulable para la persona física por la enajenación de acciones. Sin embargo, te va a remitir a lo que es el artículo 22, ¿no?, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que propiamente habla de la enajenación de acciones, pero estamos ahí en un plano que está en el título 2, que es el de las personas morales, pero bueno, hay que ver una cosa con otra, pero bueno, así está. Y en el artículo 22 te dice, y te va a castigar en el costo comprobado de adquisición, que el costo comprobado de adquisición no es más que lo que te costó el sacrificio del patrimonio que tuviste que realizar para poder adquirir acciones en este caso, ¿no? Vamos a suponer que pues actualmente tienes determinado número de acciones que te costaron 1,000 pesos, ¿no? Y obviamente en una cuestión societaria, en Ley General de Sociedades Mercantiles, pues le tenemos que asignar el valor a la acción, ¿no?, para que esté amparado dentro del certificado accionario. Entonces volvemos a ver que partimos de la cuestión mercantil. Ya tenemos eso. Entonces, en el plano corporativo, pues no hay ningún problema. Oye, pues ¿sabes qué? Hago del conocimiento a la Asamblea de Socios Accionistas que voy a enajenar mis acciones.
vamos a dejarlo dentro del acta correspondiente que vamos a vender determinado número de acciones y por ende entraría una nueva persona física porque va a ser la que va a adquirir estas acciones. ¿Ok? Pues obviamente se somete a aprobación de la asamblea, deciden que sí. Ok, todo bien en el plano mercantil, oye, no hay ningún problema. Pero en el aspecto fiscal tiene ahí como que pues, unos castigos en tratándose del costo comprobado de adquisición. Vamos a suponer que tienes un costo comprobado de adquisición de 1,000 pesos del valor de tus acciones. Cada acción me costó 1,000 pesos, ¿no? Pero te dice ese 22, para que tú hagas la determinación de una probable ganancia por enajenación de acciones en lo que respecta al costo comprobado de adquisición, le vas a restar todas las pérdidas fiscales que te corresponden en proporción a la tenencia accionaria y aparte si hubo reducciones de capital y la UFIN negativa, en fin, ¿no? Un cálculo bastante complejo. Y ahora resulta que de costo comprobado de adquisición, pues ya no tienes los 1,000, ahora resulta que tienes 500, ¿no? Porque pues, te pegaron duro las pérdidas fiscales, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un plano mercantil, financiero, no. Oye, financieramente mi acción dice que vale 1,000, mi certificado accionario dice que vale 1,000, mi acta constitutiva o el acta de asamblea correspondiente si hubo aumento de capital dice que el valor nominal de la acción es de 1,000 pesos y yo tengo determinado un número y ese es el valor económico que tengo reflejado. Pero la ley fiscal te impacta con otras cuestiones que sobrepasan la Ley General de Sociedades Mercantiles, el trato entre particulares, es decir, yo, para el ejemplo práctico, le voy a vender mis acciones a José Luis en los 1,000 pesos que yo sé que erogué, no se las puedo dar más baratas, eso es obvio, ¿no? Claro. Ok, ¿sabes qué? Pero ya en el cálculo fiscal dice, no, pues sabes que tienes un costo como de adquisición de 500 y eso te va a impactar significativamente porque el ingreso por enajenación de acciones va a ser muy superior, ¿no? En este caso un 50% sobre en lo que viene siendo el monto ajustado del valor de la acción, ¿no? Que se lo vas a restar para determinar la ganancia. Y como ves, pues tendrías una ganancia. 500 pesos. Exacto, 500 pesos ahí de utilidad y que pues obviamente vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Pero qué es lo que se podría hacer? ¿Ya está todo perdido? Sí, pues podemos ver que pues ya, ¿no? Dices, bueno, pues ya, ni modos, voy a tener que absorber ese impuesto sobre la renta que me corresponde por esos 500 pesos, ¿no? ¿No? Dijera el Ferraz, lo pago, ¿no? Sin embargo, volvemos a ir al origen de las acciones y vamos al derecho general, al derecho mercantil. Y el derecho mercantil, pues obviamente la Ley General de Sociedades Mercantiles te establece como obligación, ¿no? Incluso pues, también pudieras omitirlo, pero si quieres, vamos a decir que voy a poner que el certificado accionario pues tiene un valor nominal. Para estos efectos, pues este socio va a vender sus acciones y todos tenemos un valor nominal de 1,000 pesos, ¿ok? Pues vamos a hacer y vamos a aprovechar esta enajenación de acciones que va a hacer este socio y vamos a reestructurar, ¿no? Nuestro capital social. ¿Y sabes qué? Ahora vamos a ponerle un valor nominal a todas las acciones, ¿qué te parece? De 100 pesos, ¿ok? Hacemos esa modificación previo a la enajenación de acciones o incluso en la misma acta decidimos que aprovechando esta enajenación de acciones que va a ser el socio, previo a, hacemos esta reestructuración accionaria y vamos a asignarles un valor nominal de 100 pesos a todas las acciones en general. Porque incluso hay diversas sociedades que manejan valores nominales distintos. Claro. Entonces, pues aprovechamos y vamos a hacerlas homogéneas para que cuando ingrese este nuevo socio, todas las acciones tengan un valor nominal de 100 pesos. ¿Cuál sería el efecto? Pues yo tengo que cancelar todos esos certificados accionarios que decían que el valor nominal de mi acción era 1,000 y ahora debo emitir unos nuevos certificados accionarios por el nuevo valor que se traduce cada de 1,000, 10 de 100, ¿no? En 100. Entonces, puedes decir, oye, en dinero tu capital social sigue siendo el mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Pero ya no tengo el mismo número de acciones, porque no es lo mismo tener una acción de 1,000, ahora tengo 10 acciones de 100. Entonces, ¿qué hubo?
cancelación de certificados accionarios y una nueva emisión de certificados accionarios. Eso nos va a dar pauta para considerar cómo la tenencia de estos certificados nuevos, ¿sí? Como nuevos, al Claro. momento en el cual estamos llevando a cabo esta reestructuración accionaria. Y si nos lo llevamos ahora al plano fiscal, dice, oye, fíjate que este cálculo, el que te castiga en el costo comprobado de adquisición, puedes no llevarlo a cabo si tienes una tenencia accionaria inferior a 12 meses. Ah, mira, pues qué chulada. Así es. Fíjate que yo, derivado de esta enajenación de acciones que va a ser uno de mis socios, pues yo reestructuré mi capital y ahora pues ya tenemos una nueva tenencia accionaria. ¿Y qué tenencia accionaria empieza a computar a partir del día de esta Esta enajenación? reestructuración, ¿no? El aumento de la venta pues, será 1 mes, 2 meses, pero no serán los 12 meses, ¿no? Esto es tan viable. Eduardo ha asesorado a varias empresas. Ustedes pueden ver informes financieros disponibles en el portal de la CNBV y ahí existe que conforme a estatuto se decide llevar a cabo la cancelación de las acciones de series tales para que una vez canceladas se liberen en acciones que valen a lo mejor el 52 pesos, veíamos en un caso muy en concreto. Se trata de una estrategia societaria con impactos financieros fiscales, no de una estrategia fiscal. Lo que se consigue es una tenencia pues al nueva, día de hoy, ¿no? Al día de hoy, y pues contando ahora sí el tiempo, se aplicará la mecánica simplificada a la cual ya no se le va a disminuir cantidad alguna al costo comprobado, sino ahora sí tendremos el ingreso, 1,000, menos el costo, los 1,000, igual a pues 0. Y nuevamente, aunque queramos, pues nada más no hemos podido encontrar un supuesto en el que se cause el impuesto, ¿no? Claro, o sea, nosotros nos apegamos a lo que dice la ley, en este caso primero la Ley General de Sociedades Mercantiles me permite hacer esto así porque nosotros somos los dueños de la entidad económica, decidimos reestructurar nuestro capital y pues no pueden venir, oye, porque probablemente pueden cuestionar, ¿no? Oye, pero pues traes acciones ahí desde hace como 5 años y ahora pues dices que tienes otras acciones, pero el capital es el mismo en términos monetarios. Claro. Sí, es lo mismo. Sí. Pero no te puedo decir, es como si yo te dijera, José Luis, en este momento, fíjate que tú tienes un vehículo de hace 5 años y que a lo mejor pues, es un BMW, y si lo comparo con un vehículo más reciente, un Aveo, por ejemplo, yo estoy 100% convencido que tu BMW sigue valiendo más que el Aveo. Pero en este momento dices, oye, yo te lo cambio por un Aveo y pues a ti te conviene. ¿A poco es lo mismo? No. Oye, es un vehículo, me sirve para lo mismo, te lo agarré al mismo precio hoy, pero no es el mismo. Ese es un ejemplo bastante hasta absurdo, pero de esa forma trabaja esta parte societaria, ¿no? No es lo mismo tener un certificado accionario que tiene el valor nominal de 1,000 pesos a que ahora yo tengo 10 que valen 100. O sea, no es lo mismo. Por donde le veas, no existe. ¿Qué es muy importante? Pues obviamente el acta de asamblea, cancelar los certificados y la emisión de los nuevos certificados, ¿no? Ya, registro contable, etcétera. Les va a parecer chiste esto que se acaba de comentar. No nos crean, vayan al portal de la comisión y vean los informes financieros de las empresas que cotizan y van a ver bastante de este tipo de planeaciones que se llevan a cabo sin necesidad de tener que erogar cantidad alguna por parte de quien implemente, ¿no? Claro, y no estamos hablando de que, oye, es que yo lo quiero para una estrategia fiscal, ¿no? Pues es una planeación financiera, fíjate que pues, se va a él, pero pues algunos tienen acciones de 1,000, otros de 500, unos de 100, pues vamos a ponerlas todas al mismo valor. Claro. En numerario tenemos lo mismo, pero mi certificado ya tiene un valor distinto. Justo en este momento y por las condiciones económicas a las sociedades lo que les conviene es unificar valor nominal de acciones y, de ser posible, reducirlos a efecto de pues, poder tener un control mucho más amplio respecto de estas. O sea, no es lo mismo tener una acción de 1,000,000 de pesos a tener 1,000,000 de a peso. Entonces, sin lugar a dudas, va a poderse el accionista, no, pues sabes que quiero vender 200, quiero disponer de otras 100. La vida o la nueva normalidad nos va a llevar a esa necesidad, a que el empresario pueda disponer en proporciones mucho más segregadas
el patrimonio y pues una solución para ello es la reestructuración de valores nominales. Así es. Muy bien, pues siendo las 12:41, queremos agradecerles nuevamente por toda la atención brindada, por la retroalimentación que amablemente nos hicieron. Sabemos que las condiciones actuales obligan a dedicarnos, además de a seguir trabajando, estudiando, obviamente a llevar a cabo labores adicionales, hacer compras, estar con familia, cuidar hijos, cuidar padres, etcétera. Les agradecemos mucho el que nos hayan permitido pues entrar a sus hogares, a sus oficinas. Les recomendamos pues seguir con la sana distancia, cuidar las medidas sanitarias que nuestras autoridades están dando a conocer, no ser irresponsables y pues cuidarnos, ¿no? Finalmente pronto podremos volver a abrazarnos, como dicen ahí, ¿no? Y todo ello. Queremos agradecer nuevamente al equipo de Magic, al equipo de Legal Cloud MRCI, a nuestra firma MRCI, al doctor José Antonio Pérez Ramos que estuvo presente en varios momentos. A la otra, por favor, doctor, háganos el honor, lo invitamos y que nos acompañe, ¿no? Nos aventamos claro, una conferencia junto con él. De mi parte, pues muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi... Pues muchísimas gracias nuevamente, la verdad, porque se hayan tomado un tiempo de estar aquí con nosotros, tratando nosotros, ¿no?, de compartir un poco de lo que nos ha podido enseñar nuestra experiencia. Y por reiterarnos a la orden, nosotros, pues ahí aparecerán los correos electrónicos y pues cualquier cosa, ¿no?, siéntanse en la confianza. Claro. Estamos aquí a la orden y pues en la medida de lo posible, ¿no?, algún día pues ya nos podremos ver de manera presencial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Estén muy pendientes porque Magic, en relación también a Legal Cloud, van a organizar muchos eventos de este tipo para que no sea pretexto el distanciamiento social o las medidas, para no seguirnos capacitando y retroalimentando. Pues de antemano y nuevamente, tengan un excelente día y pues hasta pronto. Hasta pronto, gracias.